En 1986, México demostró al mundo que la pasión también puede unir naciones. Hoy en la trilogía de la gloria recordamos cómo el balón se volvió bandera, cómo la victoria argentina y el espíritu mexicano se mezclaron en una sola fiesta. Cada gol fue una celebración compartida, cada aplauso un idioma común. Bienvenidos a nuestro último programa del Mundial 86, Pasión y Orgullo Nacional. Cuando llegó el Mundial de 1986, México volvió a encontrarse consigo mismo. Después de años de crisis, pérdidas y silencio, el fútbol se convirtió en un lugar de reunión, en una manera de reconocerse en la mirada del otro. La afición, herida pero de pie, encontró en la selección un punto de esperanza, y la selección encontró en la afición un impulso que no se puede ensayar. El pueblo volvió a llenar las calles, los estadios, las pantallas, y con cada partido se tejió un hilo invisible que unió a millones. El Mundial también fue escenario de contraste. La emoción popular frente al abucheo presidencial, el rugido del estadio sobreponiéndose a la política, la pasión por encima del discurso oficial. México estaba diciendo algo, no con palabras, sino con su voz colectiva. Aquel torneo no solo se jugó en la cancha, se jugó en la identidad de un país que necesitaba sentirse vivo, que necesitaba creer otra vez, porque cuando México late al ritmo del fútbol, late como nación. Era una sociedad más informada, había grandes movimientos sociales alrededor. Insisto, con el 85 por fin la sociedad civil se organiza y se convierte en una parte importantísima de la ciudad y del país y frente al mundo, sin lugar a dudas. Pero sí, la tragedia de 85 sigue estando presente y empañó con toda razón, porque no podía ser menos, todo este gran fiesta que significó el Mundial de 86. Es el lugar en donde se puede hacer notar. En la muchedumbre puedes ejercer más que nunca tu derecho al descontento, al disenso, ¿no? Y bueno, claro, no era para menos. De ese mundial recuerdo lo mexicano. Fue una reconciliación de la selección mexicana con su público porque había un gran divorcio que parecía verdaderamente irreconciliable, porque México había sido eliminado para el Mundial del 74 en Puerto Príncipe. Después, en 1978, con una selección muy prometedora pero muy joven, termina en el último lugar y termina perdiendo 6-0 contra los alemanes cuando teníamos cierta esperanza de revertir esa derrota frente a Túnez, y luego vuelve a perder contra Polonia. Y después, para el 82, vuelve a quedar fuera, vuelve a quedar eliminada en la eliminatoria que se jugó en Tegucigalpa, en Honduras. Evidentemente, en el 86 tuvimos la oportunidad de vivir de cerca esa Copa del Mundo. Selecciones como Marruecos, Portugal, Polonia, Inglaterra, España jugaron en esta sede. Pues ni qué decir del México-Alemania, y seguramente recordaremos cómo la gente en el estadio universitario pedía que entrara el abuelo Cruz, ¿no? Que lo sacaran de la banca para jugar. Sufrimos con la serie de penaltis con Alemania, pero se vivió con mucha pasión porque Monterrey es una ciudad apasionada con el fútbol. En aquella época, yo un recuerdo que tengo muy grabado, al igual que mucha gente, es los hooligans, ¿no? Ingleses, ¿no? Desplegados por toda la ciudad, ¿no? Obviamente unos aficionados muy pintorescos, ¿no? Que han recorrido el mundo. El Mundial de 1986 dejó imágenes imborrables, pero ninguna tan poderosa como la relación entre la selección y su gente. La afición llenó las calles, los estadios y las plazas con una energía única. Los cánticos no esperaban el resultado, aparecían desde el calentamiento, desde el himno, desde el primer toque de balón. Era un apoyo que no dependía del marcador, sino del orgullo de ver a su equipo ahí, representando a un país que se negaba a rendirse. Para los jugadores, aquel aliento fue más que un estímulo, fue un lazo emocional. Cada vez que salían del túnel, sentían que los 90 minutos no se jugaban solos. Millones empujaban con ellos. Los gritos,
Las banderas, las porras se convirtieron en una fuerza que acompañó cada carrera, cada recuperación, cada intento de gol. No importaba si el rival era europeo o sudamericano, si la presión era máxima o la noche era difícil. La afición mexicana siempre estuvo ahí, firme, fiel, vibrante. Aquel mundial fue una muestra de cómo un país entero puede convertirse en el jugador número 12. Lo veíamos cuando salíamos al estadio o cuando salías del estadio. Lo alcanzas a ver. Pero ya en la semana ya no lo veías porque estábamos en Toluca, entre Toluca y Ciudad de México. Hay un centro de capacitación de la marca Nestlé. Ahí estábamos en plena montaña, exactamente ¿cómo se llama? En pleno cerro. Entonces, ahí pasábamos toda la semana y bajábamos a Toluca a entrenar y solo veníamos a la Ciudad de México a jugar. Entonces eso nos dábamos cuenta de lo que era la ciudad previo al partido, después del partido, festejando a la gente impresionantemente feliz, la gente, bueno, era un carnaval, era una fiesta aquí, la Ciudad de México, igual en Monterrey, que nos tocó ir para allá. La verdad que son momentos que se te quedan muy, muy en la memoria y se agradece al cabo de los años, se agradece haber participado en un mundial. No, aparte de la satisfacción de haber jugado, es haberle dado tanta alegría a la gente, ¿no? Tanta alegría al fútbol. Para llegar al estadio nos dábamos cuenta, Periférico se armaba, Tlalpan se congestionaba, ver a la gente con tanta ilusión. Yo creo que ver un estadio enorme, pletórico, lleno, total, es una gran motivación. Creo que muchos crecimos todavía. Yo, a pesar de que en ese entonces pues, ya tenía 30 años, creo que rejuvenecí muchísimo con esa oportunidad de representar a México en un mundial. En Monterrey se llenó. Durante todo el recorrido antes del estadio la gente estaba lleno de aficionados viendo cómo el camión pasaba por ahí. Cuando perdimos y que nos íbamos al aeropuerto, todo el camino del estadio hasta el aeropuerto igual con la gente a un lado de la carretera hacia el estadio, 30, 40 minutos que nos tardamos y lleno, ¿no? Entonces, te digo, con dos cosas, frustración, pero alegría de que dimos todo lo que teníamos. El Mundial de 1986 no llegó en tiempos sencillos, pero en medio del dolor, el fútbol encontró un espacio para respirar, un espacio para volver a mirar hacia adelante. El torneo no borró la tragedia, pero sí regaló momentos de unidad que el país necesitaba. Las gradas se llenaron de voces que buscaban celebrar la vida, y la selección respondió con lo único que podía ofrecer: entrega absoluta. Aun cuando llegó la eliminación, el pueblo reconoció que aquel equipo dejó el alma, y que cada jugador corrió con el peso y el amor de millones sobre los hombros. Y mientras México sanaba, el mundo volvió a encontrarse aquí. Brasil, otra vez instalado en Guadalajara, revivió la conexión especial que había nacido en 1970. La ciudad se llenó de música, acentos, colores y sonrisas. Se convirtió de nuevo en un territorio compartido, en una casa donde brasileños y mexicanos celebraban el mismo balón. Ese mundial no solo unió a México por dentro, lo conectó con el mundo entero. Le recordó que, aún en la adversidad, la alegría puede renacer desde un estadio. Por supuesto, claro que sí. No creo que hubiera habido otro sector que hubiera podido ayudar a tanta gente a revivir un poco, a reír un poco, a cantar un poco. O sea, creo que sí. Yo estoy seguro de eso, pero absolutamente seguro de que fueron los medios y fue la radio la que de alguna manera reunió y le dio a la gente, otra vez,
un poco de alegría, un poco de paz, un poco de serenidad. Es muy difícil acordarse de ese evento sin cimbrarse, ¿no? México es un país futbolero y no con esto estoy de ninguna manera ninguneando a ningún deporte. Yo como deportista que fui, sé y valoro y me gustan muchos deportes que no son el soccer, ¿no? Fútbol, soccer. Pero indudablemente el soccer no nomás en México, sino casi en todo el mundo es el deporte más visto y influyó mucho lo que pudiéramos hoy estábamos haciendo, gente relacionada con el medio del fútbol y recibir un evento de esa magnitud ayudó mucho también. También servía en cuestión de mandar un mensaje hacia el interior y el exterior de que México estaba de pie. Había un antecedente de un par de décadas antes, Chile 62, cuando se da el terremoto de Chile, que es el de más alto registro que se ha dado en la historia desde que hay medición de los terremotos, ¿no? Finalmente Chile hace el mundial con muy pocos estadios y con la frase famosa de porque nada tenemos, todo haremos. En el caso de México procede con muchos más estadios, contra todo, y termina siendo una gran Copa del Mundo y con una gran carga festiva del pueblo mexicano siguiendo a ese mundial. Yo recuerdo como un gran éxito, ese mundial del 86 fue un éxito rotundo y yo creo que la desgracia, bueno, pues esa ya no puedes cambiarle, no puedes hacer nada, la vida sigue, por supuesto que había mucho dolor, había muchos, no te creas, había familiares, colonias, amigos que tuvimos que fallecieron, pero la vida tiene que continuar, entonces tratar de mejorar ese aspecto, de recuperarnos lo más rápido posible, y afortunadamente el mundial creo que fue un éxito total también, ¿sí? Entonces, y más con la selección mexicana que creo que hizo un buen papel. Nos fuimos tristes porque pudimos haber logrado un poquito más, jugó mejor, estuvimos a punto de lograrlo, desgraciadamente pues no cayó, ahora sí que no cayó el golecito ahí en Monterrey, y yo creo que fue lo único que nos faltó, pero yo siento que esa selección estaba para más. Desgraciadamente el fútbol es así, hay que verlo de esa manera, pero de que hubo alegrías, por lo menos, por supuesto que hubo dolor con el temblor, todo, pero después el paso siguiente, no nos vamos a quedar ahí, el paso siguiente era el mundial y creo que la gente lo disfrutó, nos llenamos de ilusiones, pero disfruté, me fui muy agradecido de selección, de Raúl Cárdenas, que fue el que me inició primero en selección, y después de Bora, el gran Bora, que los tengo en mi corazón, a toda la gente que me dio la oportunidad de jugar en selección mexicana. Un ambiente extraordinario, y nuevamente Guadalajara con los brasileños, ¿no? Que fue la locura, y volvieron a traer su camión de radio y transmitían desde Guadalajara una estación de radio durante y antes de la Copa del Mundo, y la gente se les entregó a Guadalajara y siguió la tradición, pero sí, ya tú veías más visitantes en nuestro país, mucho más visitantes, sobre todo en Guadalajara, una ciudad más pequeña en ese momento, y veías brasileños por todos lados, pero también aquí en la Ciudad de México te encontrabas muchísimo turismo, ya eran mundiales diferentes, ¿no? Porque los mundiales, yo digo que después de 86, 90, 94, por ahí es cuando empiezan las grandes cantidades de aficionados a asistir a las Copas del Mundo, pero aquí ya Brasil, que siempre lleva una cantidad de aficionados impresionante, era el que llamaba la atención en Guadalajara, y también otras ciudades, en Monterrey te encontrabas muchos ingleses que hicieron el viaje, o sea, ya no fue como en 70, ahora sí veías gente visitante en la calle. El Mundial de 1970 y el de 1986 se vivieron de maneras muy distintas,
porque también los mexicanos eran distintos. En el 70, México recibió a 16 selecciones, y el país descubrió por primera vez lo que significaba ser el centro del mundo futbolístico. Fue un torneo lleno de asombro, modernidad y esperanza. La televisión a color, la fiesta del Azteca, el nacimiento de una época que hacía sentir que todo era posible. 16 años después, en 1986, ya no eran 16, sino 24 selecciones. El fútbol había crecido, las potencias habían cambiado, la competencia era más dura y México, marcado por tragedias recientes, buscaba un nuevo motivo para levantarse. Y aún así, pese a las diferencias, algo esencial permaneció: el ambiente festivo, esa capacidad tan mexicana de transformar un torneo en una celebración colectiva. Las calles, los estadios, la gente, todo volvió a vibrar como en los mejores días del 70. Incluso la mascota del Mundial 86, Pique, un chile jalapeño sonriente con sombrero y balón, se convirtió en símbolo de ese espíritu alegre que el país necesitaba. Un recordatorio de que, aunque los tiempos cambien, México siempre encuentra una forma de sonreír cuando el fútbol llega a casa. Los mundiales de México han sido siempre reconocidos en el mundo, y ese también lo fue. Ahora, no tuvo esa emoción del 70 ni en lo más mínimo, pero grandes jugadas, buenos jugadores, un México competitivo, unas visitas notables, todo. Porque esos llenos, a diferencia del Mundial de España, todos los estadios se llenaron, en todos los partidos. Así jugara Uruguay contra Italia, que parecía ser lo más aburrido del mundo, y lo fue. Pero el Estadio de Puebla estaba lleno. Se llenaron todos los estadios, todos los partidos. En España había, en el del 82, en algunos partidos había medio estadio, ¿no? Por eso México es lo que es. Es un mundial. Un mundial es una fiesta enorme, ¿no?, que emociona a millones. Así es que todo esto que sucede, pues tiene ese origen festivo y alegre y ilusionado, en fin, todo. En ese entonces no se medía con tanta precisión la derrama. Se habla de, incluso ya en términos de dólares, de poco o menos de $1,000 millones de derrama. Pero lo más importante, yo quisiera establecerlo, como fue el caso de los años 70, la proyección que tuvo México a nivel internacional con esos eventos, tanto el Mundial de 1970 como el de 1986. Uno fue la cereza del pastel y otro el demostrar que, a pesar de circunstancias tan penosas como las que había vivido nuestro país por el terremoto y por la crisis económica, el derrumbe de los precios petroleros, México estaba dispuesto y estaba listo y en capacidad de organizar un evento de la talla mundial. Fue diferente al México 70 porque pues ya eran más equipos en el Mundial. México no participó en la inauguración, pero creo yo que se hizo un muy buen papel. También nos eliminaron en la siguiente ronda, en penales. Manuel Negrete hizo un golazo en ese entonces, que ha sido uno de los mejores del Mundial. Era otra época, era otro fútbol diferente, pero creo yo también que se hizo un buen papel dentro de nuestras posibilidades, no soñando para ser campeones, pero se hizo un buen papel. Con algunas semejanzas del 70, en otro formato de competencia, ¿no? Pero bueno, pues el Azteca era nuestra casa, ¿no? Pero sí, pues se sentía, ¿no?, la alegría de la gente de tener el Mundial, de pues todas las cosas que siempre tiene el mexicano, ¿no?, en todas sus curiosidades, y el chiquitibón, y era otra manera de los grupos de animación, ¿no? Pero pues sí tengo muchos recuerdos de lo que sucedió, sobre todo en el estadio. El Piqué, el mascota, pues sí, cómo no, y ahí también grabamos un disco, y la verdad es que cuando se juega en México la gente se apasiona mucho. En cada mundial, la mascota es más que un dibujo.
Es el símbolo que representa el carácter del país anfitrión. Y en 1986, México decidió mirarse al espejo y elegir algo muy nuestro: la picardía, el sabor y la alegría. Así nació Pique, el chile jalapeño con sombrero y balón, un personaje que parecía salido de cualquier mercado, de cualquier cocina mexicana, de cualquier historia contada entre risas. Era un diseño sencillo, directo, lleno de identidad, que conectó de inmediato con el público. Fue una convocatoria abierta por periódico en 84. Todo el mundo tenía derecho a mandar su mascota, niños, llegaban trabajos profesionales y de todo tipo. Pero era importante que los profesionales ganáramos una convocatoria, que no nos ganara alguien que no supiera de diseño. Dije, tenemos que entrar porque tenemos que ganar. Tenemos la tarea de hacerlo bien y empezaron a surgir las ideas. Y presentamos 3 mascotas, una de ellas era un guajolote, porque si te fijas que el pavo es conocido ahora en todos lados de Estados Unidos, pero su origen es mexicano. Entonces se llamaba Totolín. Mi socia quería una tortuga porque su conchita parecía un balón, ¿no? Y yo insistía mucho con el tema de Pique porque la idea ya traía una carga mayor, de picardía, tenemos un poco de miedo por el doble sentido, pero si te fijas, fue acogida por todo el público y aún más por la gente en todo el mundo. Se le hacía muy simpático el chile. Hubo algunos bocetos anteriores a Pique en donde le salían, estaba su rabito para abajo y el chilito así con brazos y no nos latía hasta que se le pudo dar vuelta al chilito y quedó de cuello. Entonces ya se le inventó un cuerpo. Y por ahí pasó mi socia y dice, que se llame Pique porque suena como a Quique. Y pues decía, no, es una jugada de fútbol, es perfecto. Pique, pica y es una jugada de fútbol, es todo. Lo de Quique no tenía mucho valor, pero todo lo demás mucho. Y presentamos, fuimos de los únicos que presentamos con el nombre nuestras mascotas. Eso es meterle personalidad, porque sí nos invitaron a ver los 10 finales. Era dibujos de todo tipo y había unos muy profesionales, pero no tenían nombre ni tenían personalidad. Así que el comité organizador tuvo buen ojo y se iba a vender muchísimo eso. Iban a ganar mucho dinero todos los que lo vendieran. Así como Pique nació para representar el humor, la alegría y la picardía mexicana, el balón del 86 tenía que contar otra parte de nuestra identidad: la historia, la cultura y el orgullo de nuestras raíces. Si la mascota era el alma festiva del torneo, el balón debía ser su corazón simbólico. Y México decidió que no bastaba con un diseño bonito. Debía ser un balón que hablara de nosotros, que reconociera el peso de nuestras civilizaciones, que llevara al mundo un pedazo de nuestro pasado. Y hubo una comida de la Federación Mexicana de Fútbol con los de Adidas. Y en esa comida decidieron que sería una buena idea que jugáramos en un estadio azteca con un balón azteca, con un nuestro, que no íbamos a jugar con el tango. Entonces me llaman a mí y me comunican que si les puedo hacer una propuesta, pero eso fue un viernes y el lunes se lo llevaban a Zúrich y no había computadoras. Entonces sí fue un fin de semana, ese ya lo hice completamente yo. En fin de semana, sola en mi casa, con serigrafía. Empecé a estudiar, si tiene que ser azteca, voy a ver qué greca es la que más nos identifica. Entonces me fui a mis libros de la secundaria y empecé a ver las ilustraciones y encontré un sello azteca, un como sellito, y me lancé a antropología. Dije, quiero saber si esto sí realmente es azteca, náhuatl, pero
me dijeron instantáneamente, sí, esto es, lo reconocemos y lo avalamos, es azteca. Así que yo feliz empecé a trazar esa misma greca. Esa misma greca la fui formando en la curvatura que tenía el dibujo del tango y la superpuse en vinil adhesivo impreso en serigrafía con bloqueador a mano. Yo creo que hubo ya varias diferencias, algunas no tan marcadas, pero que sí influyeron. Y parece mentira, pero yo creo que algo que influyó también fue la tecnología. La tecnología en el uniforme, en las telas, en el calzado, en los balones. Eran balones ya sin pivote. Y un balón sin pivote, parece que no, pero te lo digo yo como de... Muchas veces me quedé con moretones aquí, acá, porque cuando viene el balón y cabeceas, el pivote te lastimaba. Entonces, el lunes se fue a Zúrich con Rafael del Castillo y Guillermo Cañedo. Ellos platican que lo presentaron, que estaban fascinados. Maravilloso, la acogida fue instantánea y ya la FIFA ha dicho que Piqué ha sido, ellos hacen sus encuestas, que Piqué ha sido la mascota más exitosa y el balón azteca también ha sido el más vendido de todos. Este balón impuso como una moda que cada mundial hicieran lo mismo que nosotros. Lo vamos a usar un balón diseñado por nosotros para nuestro mundial. Y a partir de ahí, dijeron el de Italia, el de Estados Unidos, todos, cada mundial tiene su balón. Y entonces eso es cambiar un poco la historia y la mercadotecnia de las grandes empresas. También estuvo muy bonito eso. El Mundial de 1986 fue más que fútbol. Fue reconciliación, identidad y orgullo nacional. Un país herido encontró en la cancha un motivo para levantarse, y la afición mexicana volvió a abrazar a su selección con una pasión inagotable. Entre la fuerza de la gente, la entrega del equipo y estos símbolos que recorrieron el mundo, el 86 quedó marcado como un mundial irrepetible. Una celebración que nació del corazón de un país que sabe unir su pasado, su cultura y su pasión en un mismo grito. A ver, ¿se acuerdan de Piqué? Nuestro chile jalapeño con bigote del Mundial 86, seguro que sí se acuerdan. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde salió esta idea de tener mascotas? Pues resulta que durante los primeros 36 años del Mundial, no había nada de esto. El fútbol era cosa seria, para señores de traje. Todo cambió en Inglaterra 66. Los ingleses querían algo que conectara con los niños y las familias. Así nació Willy, un león con la camiseta de su país. Fue un exitazo, tuvo su propio cómic y hasta una canción. Gracias a ese león, México se animó a crear a Juanito para el Mundial 70. Y la tradición siguió hasta nuestro picante amigo del Mundial 86. Ahora, para el 2026, México presenta a Sayu, un jaguar. Con esto, somos el único país con 3 mascotas distintas. Un personaje humano, un vegetal y ahora uno del reino animal de nuestras selvas. Una historia increíble, ¿no creen? Que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Las cosas que nos distinguen, evidentemente, cuando se habla de México en el mundo, los grandes símbolos son de Jalisco.
el mariachi, el tequila, la charrería. Estamos buscando hacer el récord de asistencia y con todo esto, pues decirles bienvenidos al Mundial en Nuevo León, la sede más norteña. El Mundial del 86 cerró con emoción, historia y orgullo. México demostró al mundo que la pasión también reconstruye naciones. Los pueblos se abrazaron en un mismo idioma, el del fútbol. Y el balón nos recordó que la gloria no tiene fronteras. Así termina nuestro viaje por 1986. Un mundial que dejó alma, corazón y memoria en cada rincón del país. En el próximo programa, La Fiesta Renace, miraremos hacia el futuro, el Mundial 2026, donde México volverá a ser escenario del mundo. Porque la trilogía de la gloria sigue viva. Hasta la próxima.